¿Qué tal? Buenos días. Somos el equipo número 8 y les vamos a presentar el tema de equicontinuidad. En este video vamos a explorar lo que es el concepto de equicontinuidad. Empezaremos un poco con la definición de lo que es una familia equicontinua. Veremos la diferencia del concepto que ya sabíamos de continuidad individual con este nuevo de equicontinuidad y un ejemplo. Después pasaremos a ver el teorema de Arcelà-Ascoli y cómo está relacionado entre la equicontinuidad, el acotamiento y compacidad. Veremos la importancia de esto en el análisis y un ejemplo. Pasaremos después a ver ejemplos y contraejemplos de familias equicontinuas y familias no equicontinuas y veremos por qué algunas sí son y otras no son. Pasaremos después a ver la aplicación de todo esto en el análisis, en el uso de comprensión forma relacionada con las integrales y derivadas y el papel en espacios métricos y topológicos. Para finalizar vamos a concluir resumiendo los puntos clave de todo el video y conectando con otros conceptos como contenido uniforme, compacidad y convergencia. Empecemos con la definición de equicontinuidad. Vamos a entender que por equicontinuidad, si sea X de un espacio métrico y una familia de función f, tal que cada función va de X a los reales, la familia f es equicontinua en un punto x0 que pertenece a X si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para toda función f en la familia de funciones f la distancia de x al punto x0 es menor que delta y por lo tanto el valor absoluto de la función evaluada en x menos la función evaluada en x0 es menor que epsilon. Si sucede esto, la familia es equicontinua en x para todo el espacio. Interpretación. Vamos a poner que en una función posible demasiado rápido existe un mismo delta válido para todas las funciones y todas las funciones cambian de manera controlada. Geométricamente nos quiere decir que si x es equivalente a y, entonces f de x va a ser equivalente a f de y para toda la función de la familia. Nosotros sabemos como concepto de continuidad que cada función tiene su propio valor delta. O sea que para cada función f tenemos un epsilon mayor que 0 y existía un delta que dependía de esa función mayor que 0. Sin embargo, ahora en equicontinuidad va a existir un único delta que funciona para toda la familia de funciones. Entonces, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Por lo tanto, la equicontinuidad es una condición más fuerte. Resumiendo un poco lo que acabamos de ver, la continuidad tiene un control nido del depende de cada f y es una función aislada, mientras la equicontinuidad tiene un control uniforme, un mismo delta para toda la familia de funciones y es una familia completa. Veamos un pequeño ejemplo de familia equicontinua. Consideramos f de x igual a x sobre n con x que pertenece a 0,1. Entonces, el valor absoluto de la función evaluada en x menos el valor absoluto de la función evaluada en y es igual a x menos y entre n menor que x menos y. Si x menos y es menor que epsilon, entonces f de y es menor que epsilon. Esto podemos concluir que si tomáramos a delta igual a epsilon, llegaremos a la definición de equicontinuidad. Entonces, tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta igual a epsilon tal que x menos y es menor que delta. Entonces fn evaluado en x menos fn evaluado en y es menor que epsilon y así las familias van a tener un control uniforme y las funciones no van a oscilar. Por lo tanto, la familia es equicontinua. Bien, ahora vamos a hablar sobre el teorema de Arcelà-Ascoli. No voy a profundizar mucho, ya que es un tema en específico de otro equipo, pero pues nos sirve para el tema de equicontinuidad, ¿no? Que es del que estamos hablando. Primero vamos a retomar algunos conceptos y vamos a relacionarlos entre sí, los cuales son equicontinuidad, acotamiento y compacidad, ¿no? Primero, para entender este teorema, debemos distinguir cómo se comportan estos conceptos en espacios de funciones frente a espacios euclidianos ordinarios, como Rn, ¿no? Primero vamos a hablar sobre el problema de compacidad en Rn, ¿no?
Tal cual, el teorema de Bolzano-Ballestas, ¿no? Asegura que todo conjunto acotado tiene una subsucesión convergente, ¿no? Sin embargo, los espacios de funciones em, por sí no solo basta para garantizar la existencia de una función límite, ¿no? También, como ya hemos visto en clases pasadas y en exposiciones pasadas, ¿no? Sobre cómo es la convergencia puntual y la convergencia uniforme, ¿no? Aquí yo lo que hago es, igual nomás recordar, ¿no? Las definiciones, ¿no? Que la puntual es para cada X el conjunto es acotado y en cuestión de uniforme de que existe una constante M tal que el valor absoluto de f de X es menor o igual a M para todo F en F, ¿no? Y para todo X. Bien, ahora seguiremos con la equicontinuidad, ¿no? Que es la pieza clave de todo esto. Aquí pongo una idea central para entenderlo un poco mejor, ¿no? Mientras que la continuidad uniforme se refiere a una sola función, la equicontinuidad se refiere a una familia de funciones, ¿no? Esa es la gran diferencia entre todo, ¿no? Y aquí vamos a definirla, ¿no? Formalmente, ¿no? Decimos que una familia es equicontinua si para un epsilon dado podemos encontrar pues, un delta, ¿no? Mayor a cero, eh, tal que funcione para todas las familias, para todas las funciones de esa familia, ¿no? En este caso para todo f en f y para todo xy que pertenece a un k, ¿no? Con el valor absoluto, la distancia de x menos y siempre sea menor a delta y se cumple que el valor absoluto de f de x menos f de y sea menor a epsilon, ¿no? Eh, pues esto cómo se relaciona pues con equicontinuidad y acotamiento uniforme, pues podemos implicar compacidad, ¿no? ¿Y cuál es la conexión? Con el teorema de Arcelas-Colli establece que la equicontinuidad es una condición adicional necesaria que junto al acotamiento puntual permite recuperar la compacidad en espacios de funciones continuas, CK, ¿no? Ahora vamos a definir un poco el teorema con dos versiones, ¿no? Primero vamos a explicar la versión de las sucesiones, ¿no? Que sea acá un espacio métrico compacto, si una sucesión de funciones fn contenida en la CK, dos cosas, ¿no? Uno es puntualmente acotada y dos es equicontinua, entonces posee una subsucesión que converge uniformemente a una función continua en CK, ¿no? Esta es una. Y la segunda es una versión de conjuntos, ¿no? Que se puede entender como relativa compacidad, ¿no? Entonces definimos CA un subconjunto del C, un XY con X compacto. El conjunto A es relativamente compacto, o sea, su clausura es compacta, ¿no? Y si solo así, dos cosas. Uno, es puntualmente relativamente compacto y dos, es equicontinuo, ¿no? Esto no lo voy a definir, no me voy a meter un poco más a fondo, como lo dijimos al principio, porque es tema de otro equipo, ¿no? Pero nos ayuda a la equicontinuidad. Entonces, ahora vamos a ver la importancia, ¿no? En el análisis funcional de todo del teorema, ¿no? Y es uno de los pilares del análisis funcional, ¿no? Y la topología moderna, por las siguientes razones. La primera es como la generalización del Bolzano-Ballestas, ¿no? De que proporciona el criterio exacto para saber cuándo un conjunto de funciones se comporta como un conjunto finito en términos de convergencia, ¿no? También podemos, otra importancia es la garantía de la continuidad, ¿no? Que asegura que el límite de una sucesión de funciones no solo exista, sino que también una función continua en CK. Sin esta condición, pues no, las funciones no podrían oscilar de forma cada vez más salvaje y el límite puede ser discontinuo o incluso no existir, ¿no? Eh, También tiene otras aplicaciones, ¿no? Como en ecuaciones diferenciales, se usa para demostrar un teorema que se llama el teorema de Peano, que garantiza la existencia de soluciones para ecuaciones diferenciales ordinarias y bajo condiciones de continuidad, ¿no? También nos sirve para un proceso de diagonalización, que la demostración suele ser como el proceso de diagonalización de Cantor, ¿no? Sobre un subconjunto denso innumerable del dominio,
lo que permite construir una subsucesión convergente paso a paso, ¿no? En resumen, digamos que este teorema nos dice que para una familia infinita de funciones tenga una función límite bien, digamos, bien portada, ¿no? Las funciones no solo deben estar en un rango controlado, sino que deben cambiar de manera similar ante pequeñas variaciones en su dominio, ¿no? Que pues es la equicontinuidad, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre sobre un ejemplo de aplicando este teorema, ¿no? Un ejemplo es un clásico e ilustrativo, pues es el que vamos a ver a continuación, ¿no? Primero definimos la familia de funciones, que es una sucesión de funciones fn integrables en 0, 1 y uniformemente acotadas, ¿no? Esto significa que existe una constante, obviamente positiva, c mayor a 0, tal que el valor absoluto del fn de t siempre es menor o igual al C, ¿no? Para todo n que pertenece a los naturales y un t que pertenece al intervalo de 0, 1, ¿no? Cerrado, que es el que vamos a estar ocupando, ¿no? A partir de estas, definimos una nueva subsucesión de funciones fn en 0, 1 como sus primitivas, ¿no? Aquí las definimos de esta manera como fn de x es igual a la integral de 0 a x de las f pequeñas, digamos, fn de t, ¿no? Para toda x que sigue perteneciendo, ¿no? A ese conjunto. Ahora vamos a verificar las condiciones de este teorema, ¿no? Primero tenemos que ver que tenga un acotamiento puntual y uniforme, ¿no? Ahora, como todas las valores de fn, digamos, son siempre menores o igual a c, entonces tenemos toda esta expresión, ¿no? Como la definimos aquí anteriormente. El valor absoluto de la fn mayúscula, digamos, es igual al valor absoluto de la integral de 0 a x de la fn de t de t. Esto es menor o igual, el valor absoluto lo metemos a la función, ¿no? Ya no sobre toda la integral, sino en la función, y es la integral de 0 a x del valor absoluto de fn de t de t, ¿no? Pero justo como lo habíamos definido aquí arriba, entonces esto siempre también está acotada a una c, ¿no? Entonces digamos que aquí aplicamos como la integral en ambas partes y nos queda esta expresión, ¿no? Que esto es menor o igual a la integral de 0 a x de c de t. Y aplicando la integración y evaluando, nos queda c por x, ¿no? Ahora, dado que x menor o igual a 1 se cumple, el valor absoluto de las fn grandes de x es menor o igual a c, ¿no? Para todo n y para todo x. Y por lo tanto, pues, la familia está uniformemente acotada, ¿no? Por ese c y para todo nx, ¿no? Ahora vamos a ver lo de la equicontinuidad, ¿no? Tenemos que para un x menor a y, ahora vamos a sacar las diferencias, ¿no? Fn de y menos Fn de x en valor absoluto. Otra vez ocupamos la definición que vimos arriba de la integral, ¿no? Que es igual a la integral, ponemos los valores absolutos, pero en este caso, pues desde x hasta y, ¿no? Fn de t de t. Aplicamos lo mismo, metemos el valor absoluto, entonces nos queda menor o igual de la integral de x a y del valor absoluto de fn de t, ¿no? Y aplicando como el mismo truquito de aquí arriba, ¿no? Y ya ahorrarnos un poquito de pasos al evaluar la integral y demás, que en este caso fue de 0 a x y nos dio x, pues esta es de x a y, ¿no? Entonces siempre menor o igual del c de c por y menos x, ¿no? Y pues esto le demuestra, ¿no? Que todas las funciones fn cumplen con la condición y con la misma constante c, ¿no? Lo que implica equicontinuidad, ¿no? Y ya una conclusión de este ejemplo, eh, ocupando el teorema, es que como en el intervalo 0 no es un espacio métrico compacto y la sucesión fn es uniformemente acotada y equicontinua, entonces el teorema de Arcellascoli garantiza que existe una sucesión, ¿no? Fn de k que converge uniformemente a una función continua en 0, 1, ¿no? Ahora, este análisis, digamos, lo que nos ayuda o por qué es útil este ejemplo, es de que este resultado es fundamental, ¿no?
por ejemplo, al intentar demostrar la existencia de soluciones para las ecuaciones diferenciales, como lo vimos hace rato, ¿no? Algunas aplicaciones de este teorema nos pueden ayudar, ¿no? Donde a menudo pues, se construyen soluciones aproximadas mediante integrales y se necesita asegurar que estas aproximaciones, ¿no? Converjan como una solución. Buen día a todos. Siguiendo con nuestra exposición sobre equicontinuidad, me toca hablarles sobre la parte fundamental que justifica por qué es importante este concepto o por qué lo estudiamos, sus aplicaciones en el análisis, y veremos cómo la equicontinuidad actúa como un pegamento que permite transferir propiedades locales a un comportamiento global, que nos vamos a enfocar en tres pilares, que es la convergencia, el cálculo y la topología. Pasemos a la primera gran aplicación. En análisis es fácil, ya lo hemos visto o hemos intentado probar que una sucesión de funciones converge puntualmente, pero la convergencia puntual es débil y pues no preserva la continuidad ni permite intercambiar límites con facilidad. Aquí es donde entra nuestro concepto de equicontinuidad. Como podemos ver en la diapositiva, si tenemos un espacio compacto y nuestra familia es equicontinua, la convergencia puntual, en palabras coloquiales, podemos decir que se eleva automáticamente a convergencia uniforme. Se estarán preguntando, ¿por qué sucede esto? Porque la equicontinuidad pues, impide que las funciones de la sucesión pues, oscilen de forma salvaje o formen picos a medida de que n crece. Básicamente podemos decir que obliga a toda la familia a tener un ritmo de crecimiento controlado y compartido. Segunda aplicación importante. Primero, vamos a hablar de la derivada. Existe un criterio muy práctico de que si las derivadas de una familia de funciones están uniformemente acotadas por una constante m, entonces la familia es equicontinua. Esto es una consecuencia directa del teorema del valor medio, de que podemos decir que si la pendiente máxima está limitada, entonces la diferencia del valor absoluto de f de x menos f de y no puede crecer más rápido que este valor m que hemos dicho que es la constante que acota por el valor absoluto de x menos y, lo cual nos da un control necesario para que podamos cumplir la definición de equicontinuidad. En cuestión de la integración, la equicontinuidad es el motor que nos permite intercambiar el límite con la integral. Ya lo hemos visto también en anteriores exposiciones que nos garantiza la convergencia uniforme. Bajo otras ciertas condiciones podemos estar seguros que el límite de las integrales es igual a la integral del límite. Por último, entraremos en lo que es del papel en espacios métricos y topológico. Decimos que en un espacio de dimensión finita como Rn, el teorema de Heine-Borel nos dice que un conjunto es compacto si es cerrado y acotado, pero en espacios de funciones que no necesariamente son finitas, esto ya no es suficiente. Aquí es donde entra la equicontinuidad con el teorema de Arzelà-Ascoli que vimos anteriormente. Este teorema ya nos dice que en el espacio de funciones continuas, para tener compacidad, necesitamos dos cosas. Primero, que la familia está acotada puntualmente y que sea equicontinua. Esto es una herramienta muy importante en análisis funcional, ya que nos permite asegurar que cualquier sucesión, podemos decir bien portada de funciones, siempre podemos extraer una subsucesión que converge a algo importante o útil. Podemos resumir que no solamente la definición de equicontinuidad es técnica, sino es una herramienta que primero mejora la calidad de nuestra convergencia, segundo nos ayuda a vincular la acotación de las derivadas con la regularidad de las funciones y por último define qué conjuntos son compactos en los espacios de funciones. Con esto concluyo mi parte de exposición. Para concluir, podemos decir que la ecocontinuidad es un concepto fundamental dentro del análisis matemático porque, nos va a permitir estudiar no solo el comportamiento de una función a nivel individual, sino que esto lo lleva a un plano, a una escala más grande, porque justamente nos permite analizar el comportamiento conjunto ahora de una familia de funciones.
Y claramente podemos ver que continuidad y equicontinuidad son temas que están relacionados, pero hay que marcar una diferencia muy importante porque no son lo mismo. Pues en el primer caso, lo que es la continuidad usual, vamos a decirlo así, nosotros vamos a analizar si una función responde de manera controlada ante pequeños cambios en la variable. Mientras que, por otro lado, en la equicontinuidad nos va a exigir una condición más fuerte. ¿Y cuál va a ser esa? Pues justamente esta condición va a ser que este control sea uniforme para todas las funciones de la familia. En otras palabras, esto lo podría explicar que justamente, ¿no? O sea, no basta con que cada función sea continua por separado, sino que requerimos que todas compartan un mismo criterio de continuidad. Esto nos va a permitir entender por qué algunas familias de funciones, aunque están formadas por funciones continuas, no necesariamente son equicontinuas. En estos casos, vamos a darnos cuenta que el problema suele aparecer cuando las funciones cambian cada vez más rápido, presentan pendientes cada vez más grandes o pierden un comportamiento uniforme conforme avanza la sucesión o la familia. Ahora, pues la importancia teórica justamente podemos notarla en que la equicontinuidad no la tenemos que ver como una definición técnica, no tenemos que verlo como algo, eh, algo dogmático, sino que debemos de adaptar una visión, una perspectiva diferente y decir, bueno, pues la equicontinuidad va a ser una herramienta que nos va a permitir controlar familias de funciones y a su vez estudiar su comportamiento límite. Su importancia aparece especialmente cuando nosotros buscamos pasar de propiedades puntuales o individuales a propiedades globales de una colección de funciones. Ahora, uno de los resultados más importantes relacionados con este concepto justamente fue este teorema, porque nos va a ayudar a conectar lo que es la equicontinuidad con ideas centrales, como es el acotamiento uniforme, la compacidad y también la convergencia uniforme. Entonces, si nos podemos dar cuenta de manera general, recordemos que este teorema nos establece que bajo ciertas condiciones, una familia de funciones uniformemente acotada y equicontinua tiene suficiente regularidad para que nosotros garanticemos la existencia de subsucesiones que convergen uniformemente. Y ahora, una de las conexiones principales las podemos ver a continuación, porque la ecocontinuidad la relacionamos, o bueno, se relaciona de manera natural con otros conceptos que hemos visto anteriormente en exposiciones, como la continuidad uniforme, la compacidad y la convergencia uniforme. Por un lado, tenemos la continuidad uniforme, que se encarga, como ya hemos visto, de controlar el comportamiento de una sola función en todo su dominio. Por otra parte, tenemos la equicontinuidad, que esta va a extender justamente la idea de la continuidad uniforme, pero ahora lo que va a hacer es que lo va a llevar, o sea, esta idea la va a llevar al estudio de una familia completa de funciones, lo va a llevar a una escala mayor, por decirlo así. Después nos percatamos que la compacidad nos va a permitir trabajar con sucesiones y extraer subsucesiones convergentes bajo ciertas condiciones. Y finalmente, la convergencia uniforme nos va a asegurar que algunas propiedades importantes, como la continuidad, puedan preservarse en el límite.
Y ahora, en síntesis, nosotros podemos comentarles que la equicontinuidad ayuda a responder una pregunta central en el análisis matemático. ¿Cuál va a ser esta pregunta? Pues va a ser, ¿cuándo una familia de funciones se comporta de manera suficientemente ordenada como para extraer de ella límites bien comportados? Esta idea va a ser clave en el estudio de espacios de funciones y también nos va a servir como base para resultados más avanzados en otras asignaturas, ya sea quizás en teoría de la aproximación, en análisis real o análisis funcional. Por lo tanto, podemos concluir que la equicontinuidad funciona como un puente entre la continuidad individual y el estudio global de familias de funciones. Su relevancia va a radicar en que nos permite establecer condiciones de estabilidad y convergencia dentro de espacios funcionales, especialmente cuando nosotros cuando se combinan con nociones como acotamiento y compacidad. Entonces, pues con esto concluimos nuestra exposición. Esperamos que el tema de equicontinuidad les haya quedado claro y se haya podido apreciar su importancia dentro del análisis. Sin más por el momento, les agradecemos su atención y estamos pendientes de cualquier duda que nos puedan comentar en la sección de abajo del video, en la sección de comentarios. Muchas gracias por todo.